¿Qué tal, amigos? En este video les voy a mostrar uno de los trucos que me ha servido a mí a lo largo de algunas colectas, en especial colectas para mariposas y colectas para organismos frágiles, especialmente voladores. Pueden ser algunos lepidópteros, algunos megalópteros, incluso mirmeleóntidos. Estos organismos que, si nosotros los colectamos, vamos a perder muchos ejemplares si nosotros los manejamos como manejaríamos a algunos coleópteros o algunos dípteros o todos estos organismos que nosotros los podemos colectar y transportar en frascos con alcohol. En el caso de las mariposas y megalópteros, o donatos incluso también, nosotros no los podemos transportar ni colectar de esta manera. En este caso, para estos organismos, lo que vamos a hacer es que la manera de colectarlos y de transportarlos eh, puede ser, y a mí me ha resultado de manera práctica, utilizo yo sobres de papel glacín lisos, los cuales en los cuales yo voy a meter a estos organismos una vez colectados y los voy a transportar en este topper. Este topper yo lo adecué para su transporte en campo principalmente. Este es un topper común y corriente, es en este caso uno para sándwich, al cual yo le hice unos orificios. Estos orificios, como ustedes pueden ver, yo los hice con unas tijeras, y por estos orificios yo metí un cordón puede ser un cordón de agujeta o puede ser un cordón con los que se cuelgan los gafetes de los trabajos o de las escuelas, lo cual va a ayudar a que cuando nosotros estemos en campo, este topper, lo que nosotros vamos a llevar en este topper es estos sobres de papel glacín, en donde nosotros vamos a poder meter a nuestros organismos para que no se lastimen, y en alguna de estas partes nosotros vamos a poder poner todos los datos de colecta, como coordenadas, localidades, altitud, tipo de colecta, ya puede ser red aérea o trampa de luz, la fecha de colecta y muchos datos que nos van a ayudar a sus etiquetas de cada uno de estos. Estas etiquetas de nuestros ejemplares nos van a ayudar a mantener a todos estos organismos que nosotros colectamos de una manera adecuada, ya que estos organismos nos pueden servir ya sea para nuestro proyecto de tesis o nuestro proyecto de investigación. Esta forma en la cual yo he utilizado a lo largo de algunas colectas me ha servido básicamente para varias cosas. Una de ellas es que nuestros organismos ya colectados van a estar protegidos por este topper y no se van a lastimar al momento de nosotros caminar o incluso correr atrás de los organismos. O ya saben que las caídas en campo son muy comunes, entonces al momento de que nosotros nos caemos no destrozamos los organismos. También nos va a ayudar a que otros organismos como las
las tan agresivas y tan violentas hormigas en campo no se coman a nuestros ejemplares colectados, algunas cucarachas que pueda haber en campo también, que no, que no lastimen a estos organismos. Y la otra muy especial, que por lo cual se ponen las agujetas, es para que con esta parte que nosotros vemos, con esta parte nosotros podamos colgarnos a nuestro cuello o a nuestro brazo este, este topper, y entonces de esta manera nosotros tengamos un acceso más rápido a nuestros sobres, y de esta misma manera no batallemos en que ay, se nos cayó la tapa o no encontramos los sobres, ya tenemos un organismo, pero en lo que busco el otro ya se me fue el que colecté. Entonces de esta manera para nosotros es más práctico, ¿no? En campo. Yo les paso este tip porque me ha servido bastante, y algunos colegas fueron los que me pasaron el dato, y yo con mucho gusto se los paso también. Este topper tiene conmigo alrededor de unos 7 años, y cada que salgo a campo es una de mis herramientas favoritas. Desgraciadamente, esto solamente sirve para cuando nosotros estemos en campo. O sea, a lo que voy es de que no podemos dejar a los organismos que colectamos, por ejemplo, hoy en la mañana o durante la noche en la trampa de luz, no podemos dejarlos aquí durante toda la salida a campo. Lo que tenemos que hacer, y lo más adecuado, es que una vez que nosotros llegamos al campamento o al lugar en donde nosotros estamos hospedados, ya sea en un hotel o en una cabaña o en donde nosotros estemos en campo, lo que sería lo ideal es pasar de esto, que es nuestro transporte y manipulación de nuestros ejemplares, a algo como esto, que sería una caja de cartón. Puede ser una caja de cartón de zapatos, o a mí me sirve mucho esta cajita de cartón de zapatos, en donde yo cuando llego al hotel o al campamento, lo que hago es colocar a mis ejemplares aquí, ¿no? De esta manera, los ejemplares colectados evitamos que se llenen de hongo o que por la humedad se puedan empezar a descomponer. Nosotros con esta cajita lo que tenemos es una aireación más fácil de nuestros ejemplares, pero al mismo tiempo los estamos protegiendo del exceso de humedad que se pueda guardar en el topper. Y también yo les recomendaría conseguir algunos frasquitos en donde, por ejemplo, como este frasquito, nosotros podamos hacerle unos pequeños orificios, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, y en estos frasquitos podamos meter un poco de las pastillas estas de baño que tienen diclorobenceno, y nosotros podemos meter aquí unos frasquitos, lo que va a impedir que nuestros organismos ya colectados les pueda llegar algún otro organismo que se los coma, o en este caso también absorber la humedad que están desprendiendo nuestros ejemplares colectados. De esta manera nosotros podemos transportar ya con todas nuestras pertenencias desde el lugar en donde estamos, desde nuestro campamento hasta nuestra universidad. Y entonces aquí en estas cajitas de cartón, lo que vamos a hacer es resguardarlos y empezar a montarlos una vez que tengamos el suficiente tiempo y la dedicación, que más adelante
les mostraré algunos tips para montar algunos lepidópteros. La mayoría llevan la misma técnica de montaje, sin embargo, en algunas familias hay muchas técnicas muy específicas para el montaje de esos ejemplares. También lo que yo les recomiendo es que entre más rápido empiecen ustedes a montar sus ejemplares, es mejor, porque si nosotros dejamos nuestros ejemplares colectados por algunas semanas en este tipo de cajas de cartón o incluso lo que no les recomiendo en nada es dejarlos en el mismo topper que les enseñé. No los dejen nunca en estos toppers porque se llenan de hongo, desprenden humedad, se empiezan a llenar de hongo. Entonces hay algunos casos en donde por alguna u otra razón se nos llega a pasar y entonces ya no estamos al pendiente de estos organismos y se nos empiezan a honguear. Entonces, en el siguiente video les voy a enseñar algunos ejemplares que desgraciadamente algunos estudiantes han dejado en el olvido y entonces podemos vamos a intentar rescatar organismos que les empiezan a generar hongo por este exceso de humedad que les estoy comentando, y les voy a pasar algunos tips también para eliminar el hongo y rescatar esos ejemplares, porque todos los ejemplares que colectamos tenemos que tomar en cuenta que todos tienen que ser utilizados con el fin científico con el cual se está colectando. ¿Sale? Entonces, los espero ver pronto en los siguientes videos. En donde les voy a enseñar algunos tips para montaje, para colecta, incluso algunos tips para comprar algunos materiales para la colecta, para el montaje, y que también sean útiles para nuestro bolsillo principalmente, y para que nuestros ejemplares sean correctamente utilizados y valga la pena que se hayan colectado y no se echen a perder. Bueno, esto es todo, amigos, y espero verlos pronto.